Levíticos capítulo 13, versículo 38. Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Asimismo, cuando el hombre o la mujer tuviere en la piel de su cuerpo manchas blancas. Mire cómo especifica Dios. El sacerdote mirará, y si en la piel de su cuerpo aparecieren manchas blancas, algo oscurecidas, es empeine que brotó en la piel. Está limpia la persona. Siéntese, por favor. Hemos venido leyendo el contexto y nos damos cuenta cómo Dios de muchas maneras nos va enseñando realidades espirituales por medio de la lepra que tienen que ver con la inmundicia, que tienen que ver con lo pecaminoso. Y hoy en esta tarde vamos a mirar otra causa de lepra, que era una causa que si no se cuidaba, si no se atendía en el momento, esa pequeña mancha podía convertirse en algo más riesgoso. En sí, la mancha no era maligna, pero podía ser una probable causa. Por eso el título de esta meditación es Causa de lepra, empeine en la piel. Lo que hoy les voy a compartir es muy parecido al divieso que unas semanas atrás yo les compartía. La diferencia es que en el divieso, en aquel estudio, en aquella enseñanza que les compartí, el divieso era algo más grande, un bulto, un grano abultado en la piel. En cambio, el empeine se refiere a una lesión, a una roncha, de las ronchas que comúnmente salen sobre la piel. Y en esta sección de versículos 38 y 39, Dios señala otra posible causa de lepra, la cual tenía que ser como un foco rojo, hermanos, para alertar algún brote de lepra en el cuerpo. De por sí, ya una mancha ya estaría ahí como un foquito rojo que se tenía que examinar. Así Dios lo había ordenado. Los sacerdotes recibieron la orden de Dios de examinar toda anomalía, alteración en la superficie de la piel de aquellos creyentes hebreos. No importaba el tamaño, si era pequeña o era grande, el sacerdote tenía el compromiso de parte de Dios de examinar esas manchas, porque tenía que cuidar la salud del pueblo, la salud de los creyentes. La lepra como enfermedad era muy grave y peligrosa. Por ello lo hemos enseñado que es figura de la realidad de la inmundicia que produce el pecado en la vida de los creyentes. Se mencionan las manchas blancas como una posible causa. Aquí en el 38 voy a darle lectura una vez más. Asimismo, cuando el hombre o la mujer tuviere en la piel de su cuerpo manchas, y específicamente manchas con estas características, manchas blancas. Cualquier mancha blanca que saliera en la piel, grande o pequeña, tenía que ser examinada cuidadosamente. Las manchas blancas de cualquier tipo eran pequeños brotes, alteraciones, ronchas en la superficie de la piel del cuerpo, y por esta causa o por causa de la severidad de la lepra tenían que ser consideradas seriamente. Mire, algo tan pequeño, Dios dijo al sacerdote: ponle atención. O sea que para Dios, hasta aquellos pequeños brotes que aparentemente no tienen nada de pecaminoso,
se tienen que tratar. Aquí hay una enseñanza muy bonita, porque Dios nos está diciendo: ponle atención a esas pequeñas manchitas, a esos pequeños brotes, a esas pequeñas deficiencias, a esos pequeñitos o pequeñitas imprudencias. Ponle atención, que no crezcan, porque se pueden convertir en algo inmundo en nuestra vida. Pequeñas manchas blancas tenían que considerarse seriamente. Estas manchas blancas fueron señaladas por Dios como empeine. Yo creo que es una palabra actual todavía muy conocida, muy usada, el empeine. ¿Alguien de los que está aquí sabe a qué se refiere la palabra empeine? ¿Ha escuchado esa palabra empeine? ¿No? ¿Ninguno? ¿Qué será el empeine? Era una expresión, algún síntoma en la piel, hermanos, de una enfermedad no maligna, pero sí que estaba ahí y que se tenía que tratar. El empeine. Levíticos versículo 39, 13, 39 dice: el sacerdote mirará, y si en la piel de su cuerpo aparecieren manchas blancas algo oscurecidas, es empeine que brotó en la piel. Y aunque era una enfermedad, aunque era un síntoma, una lesión en la piel, hermanos, no era causa de que la persona fuera desechada como inmunda, pero sí se tenía que observar, sí se tenía que tratar, porque si esas manchas se dejaban ahí sin tratamiento, podían cundir todo el cuerpo, extenderse en todo el cuerpo, y eso podía desatar en un problema de lepra. Investigando la raíz de la palabra empeine, el significado de la palabra empeine, escuche por favor si nunca había escuchado esta expresión empeine. El empeine es un tipo de mancha común en el cuerpo de las personas. En aquel tiempo era muy común, porque andaban en el desierto, no había tratamientos solares, no había bloqueadores solares. Hoy muchas personas hasta para ir a trabajar al campo se ponen, los que van de la ciudad y van al campo, hermanos, hasta se ponen bloqueador del sol para que no les dañe la piel. Y muchas cosas más, productos que se han inventado para cubrir la piel. En aquel tiempo, hermanos, no había nada de eso. Andaban en el desierto, en lo caluroso, y era muy común que las personas en el cuerpo les brotara el empeine, que era una mancha en la piel, y aunque no era maligna, tenía que ser examinada. De hecho, algunas versiones de la Biblia traducen la palabra empeine como eczema. Un eczema. Empeine o eczema se refiere a una alteración de la piel. Son manchas blancas redondas u ovaladas que son muy visibles principalmente en la cara. Y en los niños, principalmente cuando juegan mucho en el sol, les empiezan a salir esas manchitas aquí. Es muy común, muy evidente cuando andan en la adolescencia, en la primaria, que juegan y andan ahí en el sol quemándose por andar jugando. Los infantes, los adolescentes, los pequeños que se exponen mucho al sol, hermanos, empiezan a mancharse los cachetes con esas pequeñas manchas blancas o redondas. Hermanos, a eso se le llama empeine. A eso se le llamaba también, o se le traduce la Biblia en otras versiones como eczema. Y las causas del empeine o de esas manchas que brotan en el cuerpo de las personas, algunas causas están relacionadas con la piel muy seca.
la mala higiene corporal, la hidratación deficiente y la exposición excesiva a la luz solar. Yo he visto en algunos momentos, en algún tiempo, hermanos, he llegado a algunos lugares, sobre todo en lugares de allá del monte, del campo, cuando llego a predicar o a visitar iglesias, chamaquitos, hermanos, que andan todos manchados de la cara. No sé si usted ha visto de esos chamaquitos que a veces por andar tanto en el sol empiezan a salirle manchas blancas, así como un tipo de roncha en los cachetes. A eso se refería. Amén. Ahora, lo más interesante es que estas manchas blancas, llamadas empeine, brotan en la piel de la persona, brotan de él mismo. Por eso le decía que esto del empeine es muy similar al divieso, que era algo que brotaba también del cuerpo de la persona. Y el empeine, hermanos, brotaba en la piel de la persona como una reacción del organismo al estar expuesto a algo. Era una reacción del cuerpo. Alguna situación provocaba esta reacción en la piel de la persona, y esta mancha era un factor que podía desarrollar lepra y tenía que ser observada por el sacerdote. Ahora bien, el empeine en sí mismo no era maligno. La mancha en sí misma, la presencia de la mancha no era maligno, no llegaba, calificaba para que el sacerdote dijera: tienes lepra, eres inmundo, te voy a separar. No, pero su presencia, la presencia abundante de la mancha en la piel, era causa de preocupación de un daño más severo que podía terminar en lepra. Ahora viene lo más difícil. Porque hablar así humanamente, terrenalmente es fácil. Viene lo más complicado, en lo espiritual. ¿Qué estará Dios diciéndonos a través del empeine? ¿A qué se refiere espiritualmente? ¿Cuál es el sentido espiritual de esta palabra? ¿Qué es lo que representan estas manchas blancas llamadas empeine? ¿Qué representarán? Les comenté que es muy similar al divieso, porque también habla de cosas pequeñas, brotes que salen de nosotros y que probablemente no pueden llegar al grado de ser algo pecaminoso. Están en nosotros, brotan de vez en cuando de nuestra alma cuando estamos expuestos a algo, alguna situación que nos molesta, que nos incomoda. Ahí se cumple la realidad espiritual del empeine. Espíritu Santo, ayúdame a poder explicar esto. Situaciones pequeñas, brotes. Y yo lo voy a aplicar a las emociones negativas. Emociones que brotan de nosotros, que salen de nosotros, que cuando estamos expuestos a situaciones que nos afectan. Por ejemplo, el enojarse. Ahora yo les pregunto, para abrir un poco más el entendimiento, ¿el enojarse es pecaminoso? No, no es pecado enojarse. No es pecado. Es algo que brota de nosotros. Es una emoción, una reacción cuando estamos expuestos a algo que nos incomoda, que nos afecta. Podemos molestarnos. Nos podemos molestar por muchas cosas, siempre teniendo cuidado. No dejar que el sol se ponga sobre ese enojo, porque ahí cuando el sol se pone, es decir, cuando te calientas de más, ahí puede brotar lo inmundo.
ahí puede brotar lo pecaminoso. Aunque el enojo como una emoción no es pecaminoso, pero sí es algo que tenemos que vigilar, algo que tenemos que observar, algo que le tenemos que poner atención, porque tanto enojarnos puede llegar el momento en que podemos causar o cometer algo inmundo, algo completamente pecaminoso a los ojos de Dios. Gracias, Espíritu Santo, el ejemplo de Caín. ¿Qué fue lo que provocó que Caín matara a su hermano? El enojo. Se llenó de manchas, se llenó de enojo, y el enojo lo llevó a un asesinato. Entonces el empeine se refiere a esas emociones que están en nosotros y que probablemente no llegan a lo pecaminoso, pero que sí son riesgosas y peligrosas, porque si no se atienden, si no se tratan, pueden desencadenar algo maligno, pecaminoso, y llegar a un acto completamente de inmundicia. La ira, la gritería, cabe dentro de lo que representa el empeine. Estas emociones y sentimientos, que son pequeñas reacciones, brotan de nosotros cuando estamos expuestos a algo que nos daña, que nos afecta y que nos perjudica directamente en nuestra persona. Esta lista de emociones negativas y algunas veces descontroladas en la vida de un creyente son como una pequeña mancha en el testimonio de aquel que es un hijo de Dios. Por eso tenían que tratarse. El empeine. Ahora escuche y aprenda, por favor. Aunque muchas de estas emociones internas que brotan de nosotros no son pecaminosas, sino que son reacciones propias de nuestra naturaleza humana. Son propias. El enojo, así como la satisfacción, así como la alegría, el gozo, son emociones propias de nuestra naturaleza y en sí mismas no tienen nada de pecaminoso. Por ejemplo, el Señor Jesús se molestó y se enojó cuando entró en el templo, pero aún enojado, Él nunca pecó. El Señor Jesús muchas veces se enojó, pero nunca pecó. Nunca se dejó controlar por esas emociones. No son pecaminosas en sí mismas, porque son parte de nuestra naturaleza humana. Pero si llegamos a perder el control por causa de esa reacción, por causa de la ira, por causa del coraje, el enojo, como usted le quiera llamar a través de los sinónimos, si eso le llega a perder lo lleva a perder el control, lo lleva a perder la razón por alguna de estas emociones, ahí está el peligro de llegar a lo pecaminoso, de llegar a lo inmundo. Por ello, así como el empeine, se tienen que tratar. Ahora, ¿cuál es el tratamiento de Dios? Hablando espiritualmente, para esas manchas que brotan en nuestro carácter, ese empeine espiritual, moral que brota de nuestro carácter cuando somos incomodados, cuando alguien nos afecta, cuando alguien nos lastima, cuando algo nos molesta. ¿Cuál es el tratamiento de Dios hablando espiritualmente? Efesios 4:31, ahí está el tratamiento de Dios. Hablando espiritualmente, cualquier brote de mancha que haya en nuestro carácter, el tratamiento de Dios es el siguiente: cualquier empeine que esté brotando de tu persona, el tratamiento de Dios es el siguiente: quítese de vosotros toda amargura. Hay personas que por todo se amargan. Por todo se amargan.
Y si es un cristiano, es como un empeine que le está saliendo. El enojo, la ira, aquí está la realidad espiritual del empeine. Manchas en tu carácter. La gritería, creyentes que todo lo quieren resolver gritando en lugar de hablar. Se tiene que tratar eso, ¿eh? Es una pequeña mancha que está ahí en tu testimonio como hijo de Dios. La maledicencia y toda malicia. El tratamiento de Dios es: quita todo eso. Atiéndelo, por favor. No dejes que crezca. Si ya hay un brote de ahí de amargura en tu carácter, un brote de enojo, de ira, te estás molestando, enojando por todas las cosas, casi todos los días te enojas a diario, es una pequeña mancha que debes de tratar. Cuidado con esa mancha, ¿eh? Gritas por todo, cuidado con esa mancha, debes de tratarla. Es un problema que está brotando de ti. Ahora sí, a quién Dios le esté hablando en esta noche. Cuidado con esa mancha. Dios dice: tienes que tratarla porque es una causa probable de que llegues a algo pecaminoso. Ese es el tratamiento de Dios. Todas estas emociones negativas salen de nosotros como manchas de nuestro carácter, como empeines de nuestra alma. Y todos batallamos con esto, hermano. La realidad es que todos batallamos con esto. Hasta yo estoy metido en este asunto. Por ejemplo, para vergüenza mía, yo batallo mucho con el estrés, la desesperación, porque es parte de mi temperamento. Soy colérico. Batallamos mucho con eso. Y aunque no es pecaminoso a veces el desesperarse por que las cosas se hagan en el momento, o tener las cosas en el momento, no es pecaminoso. Es parte del temperamento de uno. Los que son más pasivos, más tranquilos, son los flemáticos, los melancólicos. Eso les sobra paciencia para las cosas. Pero los melancólicos no. Amén. Digo, los coléricos no. Entonces es como una mancha en mi persona eso, el batallar con el estrés. Y aunque no es pecaminoso, hermanos, pero tengo que tratarlo, porque si dejo que eso me domine, puedo cometer lo que eras, puedo cometer algo malo, algo pecaminoso. Por ejemplo, si no controlamos el estrés en aquella persona que tiene un temperamento colérico, desesperado, si no controla esa desesperación, hermano, puede llegar hasta una depresión, una decepción fuerte por no tener aquello que quiere en el momento. Y hablando en términos naturales, muchas personas llegan después de una depresión a algo más trágico: el suicidio. Todo a partir de una raíz que brotó de su carácter. En lo personal, hermanos, yo he estado tratando mucho el estrés llenándome de Dios. En los momentos de oración, meditando con Dios, cuando ando así muy desesperado, yo vengo y me postro aquí en la presencia de Dios. Hermano, empiezo a platicar con el Señor, a meditar en Él, y me levanto, hermano, mire, tan bendecido que si me venía doliendo el estómago después de estar un momento de oración, hasta me siento más aliviado. Así es el tratamiento de Dios. Y ese tratamiento aplica para cualquier emoción que te esté afectando. Soluciónalo con Dios. Lo más sabio que podemos hacer para evitar riesgo de cometer acciones pecaminosas e inmundas es cuidar, vigilar, como dice ahí mismo en el 39. Darle atención a esos brotes. Pueden ser sentimientos, emociones, hermanos, para que no nos dañen espiritualmente, y tratarlos correctamente con la ayuda del Espíritu Santo, viviendo
y sometiéndonos diariamente a la palabra. Yo voy a terminar esta meditación con Santiago 1:20. Mire lo que dice. Vamos a terminar por esta ocasión. 1:20. Mire lo peligroso de esas emociones. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Mire, ¿hasta dónde puede llegar la ira? A salirte de la justicia de Dios, a tomar venganza propia y personal por algún agravio, por algún daño que te hicieron. Te molestas, te descontrolas, pierdes la cordura, pierdes la razón, pierdes la cabeza y tomas la justicia en tu propia mano. Y ahí es donde vienen muchas cosas pecaminosas que hace el hombre, como el asesinato, todas las demás cosas, por un momento de coraje descontrolado. Ahora mire lo que dice Dios, versículo 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia. Mire cómo la ira se relaciona con la inmundicia. Y la inmundicia está representada en la lepra. O sea que la ira es como una pequeña mancha, como ese pequeño empeine. Por lo cual, desechando toda inmundicia, abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Hasta ahí, hermanos. ¿Cómo podemos vigilar y mantener en corto esos pequeños brotes? Con la palabra, recibiendo la palabra, viviendo en la palabra, andando en la palabra. Es la medicina y el tratamiento de Dios para cuando salen esas manchas que vienen a dejar ahí esa huella de mal comportamiento en nuestro carácter, en nuestro testimonio cristiano. Pónganse en pie, por favor.